Jacobo Greenberg nació en 1946 en la Ciudad de México, en un hogar que, como muchos, parecía ordinario desde fuera, pero que marcaría profundamente su visión del mundo. Cuando tenía apenas 12 años, perdió a su madre de manera repentina. Ese vacío, más que hundirlo en el dolor, lo empujó a hacerse preguntas que pocas personas se atreven a formular. ¿Qué somos realmente? ¿Qué queda de nosotros cuando el cuerpo deja de moverse? ¿Hay un lugar donde la conciencia continúa o todo se apaga para siempre? Aquella pérdida temprana plantó en él la semilla de una búsqueda que lo acompañaría toda su vida. En su juventud, Jacobo se interesó por la psicología y la neurofisiología, pero desde el inicio se dio cuenta de que la ciencia convencional no ofrecía todas las respuestas. Los libros explicaban cómo funcionaba el cerebro, pero evitaban hablar de la mente como algo más que impulsos eléctricos y reacciones químicas. Él quería entender la conciencia como un fenómeno más amplio, como un espacio en el que se cruzan no solo pensamientos y recuerdos, sino también realidades. Esa inquietud lo llevó a investigar más allá de las aulas y laboratorios. Viajó por comunidades indígenas y conoció a curanderos y chamanes que, sin aparatos sofisticados, parecían comprender aspectos de la mente que la ciencia moderna no podía explicar. Uno de sus encuentros más célebres fue con Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una mujer que afirmaba realizar cirugías espirituales con resultados imposibles de ignorar. Jacobo no se acercó a ella como un creyente, sino como un investigador. Quería entender qué había detrás de esas experiencias: ilusión, sugestión, o un fenómeno real que desafiaba los límites conocidos de la percepción. A partir de esas vivencias, desarrolló lo que llamó la teoría sintérgica. En palabras simples, esta teoría planteaba que la realidad no es un escenario sólido e inmutable, sino el resultado de la interacción entre un campo de información, algo así como un tejido invisible que lo contiene todo, y el sistema nervioso humano. Según Jacobo, ese campo está siempre presente, y lo que percibimos como el mundo es solo la interpretación que nuestra mente hace de una pequeña porción de él. En otras palabras, no vemos la realidad como es, sino como nuestro cerebro nos permite verla. La consecuencia de esta idea es tan simple como poderosa. Si logramos alterar la forma en que nuestra mente interactúa con ese campo, podríamos modificar la realidad que experimentamos. Y si varias personas se sintonizan de forma consciente, podrían incluso compartir percepciones y experiencias que trascienden el espacio y el tiempo. Esto no era solo una especulación filosófica para Jacobo, era una hipótesis que puso a prueba en múltiples experimentos, algunos tan arriesgados que decidió no difundirlos masivamente. Dentro de ese enfoque, el cambio de realidad en 7 días no era magia ni superstición, sino el resultado de entrenar la atención y la percepción de forma específica. Jacobo creía que la mente es como una antena, capta señales, pero también las emite. Si cambias la frecuencia, cambias el tipo de información que recibes, y con ello, la forma en que vives. Por eso, este método que vamos a explorar se basa en principios que él mismo estudió: la observación consciente, la sincronización con el entorno y la creación deliberada de un nuevo patrón perceptivo. Pero más allá de la teoría, lo que hace que este camino sea tan poderoso es la experiencia personal, porque una vez que empiezas a practicarlo, no solo ves cambios en lo que ocurre afuera, sino que notas transformaciones internas. Pensamientos que antes te limitaban comienzan a diluirse, emociones densas se suavizan, y una sensación de conexión con todo empieza a crecer de forma silenciosa, como una raíz que se extiende bajo tierra.
Y es ahí donde este método se convierte en algo más que un ejercicio. Es una invitación a entrar, aunque sea de manera controlada, en ese espacio que Jacobo Greenberg estudió toda su vida. El punto exacto donde tu mente y la realidad se tocan y se transforman mutuamente. El fundamento detrás del cambio en 7 días. Si quieres entender cómo tu realidad puede transformarse en tan solo 7 días, primero necesitas aceptar una idea que, para la mayoría, es difícil de asimilar. La realidad que percibes no es objetiva, es interpretada. Cada segundo, millones de estímulos llegan a tus sentidos. La luz que entra en tus ojos, los sonidos que vibran en tu oído, los olores que rozan tus fosas nasales, las texturas que tu piel detecta, pero tu cerebro no procesa todo. Filtra, selecciona y construye un modelo interno que llamamos realidad. Ese modelo es útil para sobrevivir, pero no necesariamente representa todo lo que existe. Es, en esencia, una versión reducida, una maqueta de un universo mucho más vasto. Jacobo Greenberg comprendió que esos filtros no son fijos, son flexibles, moldeables y pueden expandirse o contraerse dependiendo de cómo uses tu atención. Él lo explicaba con la teoría sintérgica. La conciencia es como un campo que se entrelaza con tu sistema nervioso. Lo que ves y vives es el resultado de esa interacción. Cambias la interacción y el mundo que percibes cambia contigo. La clave está en reconocer que no eres un espectador pasivo de la realidad. Eres, en parte, su co-creador. Cuando hablamos de un cambio en 7 días, no estamos diciendo que en una semana vayas a reinventar todo tu entorno físico como por arte de magia. No se trata de que las paredes cambien de color o que tu ciudad adopte otra forma de la noche a la mañana. Lo que cambia primero es la forma en que interpretas y sientes lo que está frente a ti. Y cuando eso cambia, las oportunidades, las relaciones y las decisiones que tomas comienzan a alinearse de una manera distinta. La realidad externa empieza a responder al nuevo patrón interno que has creado. Piensa en esto. Tu atención es como el lente de una cámara. Allí donde la enfocas, la imagen se vuelve más nítida. Lo que queda fuera de foco sigue existiendo, pero tu mente lo ignora. Si durante años has mantenido tu atención fija en los problemas, en las carencias, en lo que falta o en lo que te duele, ese será el paisaje que tu mente refuerce. No porque no haya otras cosas, sino porque tu lente está bloqueado en esa dirección. El método de 7 días consiste en gran parte en girar ese lente hacia un ángulo completamente nuevo y sostenerlo allí el tiempo suficiente para que la imagen cambie de forma estable. La neurociencia moderna respalda esta idea. El cerebro tiene plasticidad. Esto significa que las conexiones entre tus neuronas se fortalecen o debilitan en función de lo que repites. Si cada día practicas un pensamiento o una emoción, tu cerebro refuerza esas rutas. Y lo mismo ocurre cuando introduces una nueva forma de percibir. 7 días son suficientes para iniciar un patrón distinto. No consolidarlo por completo, eso requiere más tiempo, pero sí para abrir un camino mental que antes no existía. Jacobo llevaba esta idea más lejos. Él decía que, cuando cambias tu patrón perceptivo, no solo reorganizas tu cerebro, también modificas la forma en que te conectas con el campo de información. En su visión, el universo es como una red inmensa de posibilidades, y tu mente, al enfocarse de cierta manera, sintoniza con algunas de ellas y descarta otras. Cambiar el patrón es como cambiar de estación de radio. La señal estaba ahí antes, pero ahora es cuando la escuchas. Esto explica por qué muchas personas reportan sincronicidades cuando empiezan un trabajo consciente de atención. Coincidencias extrañas, encuentros fortuitos, señales repetidas, no porque antes no existieran, sino porque tu mente ahora está afinada para captarlas.
Greenberg lo llamaba coherencia de campo. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean, el campo responde con información que confirma ese nuevo estado. El método de 7 días se apoya en 3 pilares fundamentales. El primero es la observación consciente. Aprender a mirar el mundo sin las gafas distorsionadas de tus creencias automáticas. Esto significa notar detalles que antes pasabas por alto, escuchar de verdad cuando alguien habla, sentir el peso de un objeto en tu mano como si fuera la primera vez. Este tipo de atención plena expande tus filtros y te muestra una realidad más rica. El segundo pilar es la desprogramación. Interrumpir patrones de pensamiento que funcionan como bucles cerrados. La mayoría de nosotros reacciona de manera automática ante estímulos comunes. Si alguien nos critica, nos defendemos. Si algo sale mal, nos frustramos. Estos reflejos mentales son como rieles por los que la energía de tu mente siempre corre en la misma dirección. Desprogramar no significa borrar todo, sino crear pausas conscientes en las que puedas elegir una respuesta distinta. El tercer pilar es la creación deliberada. Una vez que tu atención está más libre y tus reacciones automáticas se han suavizado, puedes introducir un nuevo patrón. Aquí es donde entra la visualización consciente, cargada de detalles sensoriales y emoción genuina. No es simplemente imaginar algo como un espectador, sino vivirlo internamente como si ya fuera parte de tu realidad. Este paso es crucial porque el cerebro no distingue claramente entre una experiencia vivida y una intensamente visualizada. En ambos casos, activa redes neuronales similares. La razón por la que el proceso se plantea en 7 días no es arbitraria. Jacobo consideraba que una semana es un ciclo manejable para la mente. Es lo suficientemente corto como para que el compromiso no se diluya, y lo suficientemente largo como para generar un cambio perceptible. Durante ese tiempo, cada día se convierte en una capa que refuerza la anterior, como si estuvieras tejiendo un nuevo hilo en el entramado de tu conciencia. En los primeros días, lo más común es experimentar una sensación de extrañeza, no porque el mundo haya cambiado drásticamente, sino porque tú estás mirándolo con ojos nuevos. Algo tan simple como caminar por una calle que conoces puede sentirse diferente. Notas colores más intensos, escuchas sonidos que antes se perdían en el ruido general, sientes la textura del aire sobre tu piel. Esa extrañeza es una señal de que el lente de tu atención se está moviendo. A mitad del proceso suelen aparecer las primeras sincronicidades. Tal vez pienses en una persona y al rato recibas un mensaje suyo, o escuches una frase que responde a algo que estabas preguntando internamente, o encuentres un libro que parece hablarte directamente. Estas experiencias no son casualidades aisladas. Son indicadores de que tu mente y el campo de información están empezando a resonar en coherencia. En los últimos días, la práctica se siente más natural. Ya no tienes que forzarte a prestar atención o a pausar tus reacciones. Comienza a ocurrir de manera más fluida. Aquí es cuando puedes empezar a percibir pequeños ajustes externos, conversaciones que fluyen con más facilidad, oportunidades que antes no veías, incluso cambios sutiles en tu estado físico, como una mayor sensación de energía o descanso. Este método no es una fórmula mágica que te garantice resultados idénticos a los de otra persona. Cada mente tiene su propio ritmo y su propio punto de partida. Sin embargo, lo que sí promete es un cambio perceptible si se practica con disciplina y apertura. La verdadera magia no está en controlar la realidad como si fuera un objeto externo, sino en modificar la relación que tienes con ella. Y cuando esa relación cambia, todo lo demás empieza a reorganizarse alrededor. Jacobo veía este trabajo como una danza entre el observador
y lo observado. No eres un actor que interpreta un guión ya escrito, ni un director que controla cada escena. Eres ambas cosas a la vez, moviéndote en un escenario que responde a tu forma de mirarlo. En ese sentido, los 7 días son un laboratorio vivo. Cada amanecer es un experimento, cada noche una evaluación silenciosa. Al final, el fundamento de este método no es convencerte de que algo extraordinario pueda pasar. Es recordarte que lo extraordinario ya está ocurriendo todo el tiempo, pero que necesitas ajustar tu atención para verlo. El campo de conciencia en el que vives está lleno de posibilidades que esperan ser reconocidas. Y cada vez que eliges enfocar de manera distinta, eliges también una nueva versión de ti mismo. Preparación mental y física antes de comenzar. Antes de iniciar el proceso de 7 días, hay algo que debes comprender profundamente. La transformación que vas a experimentar no empieza el primer día de práctica. Empieza en el momento en que decides prepararte. Esa decisión, aunque parezca pequeña, es ya una alteración en el patrón de tu conciencia. Es como si le dijeras a la realidad: voy a abrir un espacio para que algo nuevo ocurra. Y al pronunciarlo internamente, algo en el campo que te rodea comienza a reacomodarse. La preparación es crucial, porque no se trata solo de seguir instrucciones, sino de entrar en un estado donde tu mente y tu cuerpo estén alineados para recibir, procesar y sostener el cambio. Jacobo Greenberg insistía en que el estado inicial es como el terreno donde vas a sembrar. Puedes tener la mejor semilla, pero si el suelo está endurecido, la raíz no penetrará. Por eso, el primer paso es ablandar ese suelo mental, aflojar las tensiones y despejar las malezas de la distracción. El entorno que elijas para tus prácticas diarias influirá más de lo que crees. No necesitas un templo, ni un lugar perfecto, pero sí un espacio donde puedas sentirte a salvo, sin interrupciones y con un mínimo de estímulos externos. Busca un rincón de tu casa donde la luz sea agradable, donde puedas sentarte o recostarte cómodamente y donde el ruido sea bajo o al menos constante y no intrusivo. El cerebro interpreta los cambios bruscos de sonido como alertas y eso puede interrumpir la profundidad de tu atención. Si el silencio absoluto no es posible, un murmullo constante como el de un ventilador o el sonido suave de agua corriendo puede ayudarte a mantener la concentración. La temperatura del lugar también cuenta. Un frío excesivo puede tensar los músculos y un calor intenso puede adormecer. Elige una temperatura que te permita mantenerte presente sin incomodidad. Si vas a practicar en diferentes lugares a lo largo de la semana, intenta que compartan ciertas condiciones similares para que tu mente no tenga que adaptarse desde cero cada vez. Esa familiaridad ayuda a crear un ancla inconsciente que facilita entrar en el estado adecuado. La preparación física no es complicada, pero sí deliberada. Antes de iniciar cada sesión, dedica unos minutos a liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Esto no solo mejora tu postura y tu comodidad, sino que también envía señales al sistema nervioso de que no hay amenazas presentes, de que puede bajar la guardia. Empieza moviendo lentamente el cuello, girando la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, sintiendo cómo los músculos se aflojan. Continúa con los hombros, elevándolos suavemente hacia las orejas y dejándolos caer. Hazlo varias veces con respiraciones profundas. Estira los brazos, las manos, los dedos. Flexiona suavemente la columna, sin forzarla. Este pequeño ritual físico actúa como un puente. Dejas atrás la actividad mecánica del día y entras en un tiempo y un espacio distintos. La preparación mental es más sutil, pero igualmente importante. Aquí no basta con pensar positivo o poner buena energía.
Se trata de limpiar, o al menos aclarar, el flujo de pensamientos para que no interfieran con la percepción que vas a cultivar. Un ejercicio simple pero poderoso es sentarte con los ojos cerrados y visualizar un cielo azul despejado. Cada vez que un pensamiento aparezca, imagina que es una nube que cruza ese cielo. No intentes empujarla ni borrarla, simplemente obsérvala y deja que siga su curso. Al principio pueden aparecer muchas nubes, incluso formar tormentas enteras. No importa, la clave está en no engancharte con ninguna. Con el tiempo, el cielo se despejará por sí solo y tu mente quedará más abierta y receptiva. Parte de la preparación también implica ajustar tu estado emocional. El método de 7 días no funciona igual si lo abordas desde la impaciencia o la ansiedad por resultados inmediatos. La mente, cuando está demasiado enfocada en el cuándo y el cómo de lo que quiere lograr, se vuelve rígida y deja de percibir las señales sutiles que marcan el verdadero cambio. Por eso, antes de empezar, dedica un momento a recordar que este es un proceso, no una competencia. El objetivo no es llegar a un destino exacto al 7º día, sino permitir que la percepción se expanda y que la realidad responda a esa expansión. Jacobo recomendaba que, antes de cada práctica, se estableciera una intención clara. No una meta rígida, sino una dirección. Puede ser algo tan simple como abrir mi percepción, sintonizar con oportunidades o sentir mayor conexión con mi entorno. La intención actúa como una brújula. Incluso si te pierdes momentáneamente durante la práctica, ese propósito inicial te ayuda a regresar al rumbo. Es importante que la intención sea afirmativa y presente, no condicionada por carencia. En lugar de decir, quiero dejar de sentir miedo, prueba con, elijo sentir calma y claridad. La mente responde mejor a afirmaciones que ya contienen la vibración de lo que quieres experimentar. También es fundamental preparar tu agenda para los 7 días. No necesitas aislarte del mundo, pero sí reservar un tiempo fijo para tu práctica diaria, aunque sea breve. La consistencia es más importante que la duración. Si cada día a la misma hora dedicas 15 o 20 minutos a tu ejercicio, el cerebro empezará a anticipar ese momento y a entrar en el estado adecuado más rápido. Este es un truco simple que aprovecha la forma en que funciona la memoria implícita. Lo que se repite en un contexto similar se asocia y se automatiza. En cuanto a la alimentación y el descanso, no hay reglas estrictas, pero sí recomendaciones sensatas. Evita comidas pesadas justo antes de practicar. La digestión intensa desvía energía y puede hacer que te sientas lento o disperso. Un cuerpo liviano facilita una mente ligera. Del mismo modo, procura dormir lo suficiente, ya que el cansancio excesivo puede convertir la práctica en un esfuerzo mecánico en lugar de una exploración consciente. Recuerda que el cerebro procesa y consolida los cambios de percepción durante el sueño, así que el descanso es parte activa del método, no un lujo opcional. Hay un aspecto más que muchas personas pasan por alto: la disposición emocional para dejarse sorprender. A menudo entramos en procesos de cambio con una imagen mental muy definida de lo que debería pasar, y eso, en lugar de ayudar, se convierte en una limitación. Si esperas que las señales lleguen solo de cierta manera, por ejemplo, en forma de sueños intensos o encuentros impactantes, corres el riesgo de no notar los cambios más sutiles que, paradójicamente, son los que más transforman. La preparación incluye soltar esa expectativa rígida y abrirte a recibir la respuesta del campo en cualquier forma que se presente. Por último, es recomendable crear un registro físico del proceso antes de que empiece. Consigue un cuaderno que usarás únicamente para este experimento. En la primera página, escribe la fecha de inicio, tu intención general
y cualquier sensación que tengas al comenzar. A lo largo de los 7 días, anotarás todo lo que percibas, pensamientos, emociones, coincidencias, cambios en tu entorno. Este diario no solo será un testigo de tu experiencia, sino que también reforzará la conexión entre tu mente consciente y el patrón que estás construyendo. Jacobo entendía que la escritura tiene un poder especial. Al traducir lo vivido en palabras, lo anclas en la realidad física y esa ancla se convierte en un punto de referencia para tu conciencia. La preparación, entonces, no es un simple preámbulo. Es el cimiento sobre el cual se levantará toda la experiencia de los 7 días. Sin ella, el método puede sentirse difuso o incompleto. Con ella, cada práctica se apoya en una base sólida y cada cambio, por pequeño que parezca, encuentra un lugar donde echar raíces. Piensa en estos días previos como en el acto de afinar un instrumento. Puede que no produzcas música todavía, pero estás creando las condiciones para que, cuando llegue el momento, la melodía fluya con claridad y fuerza. Y cuando sientas que ese terreno está listo, entonces sí, será momento de dar el primer paso. Día 1. Apertura de la atención. El primer día no se trata de cambiar nada. No se trata de visualizar un futuro perfecto, ni de imaginar un mundo distinto, ni siquiera de forzarte a pensar de manera diferente. El primer día es un acto mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil. Aprender a mirar de verdad. Puede parecer que ya sabes hacerlo. Después de todo, tus ojos se abren cada mañana y reciben la luz, los colores, las formas de lo que te rodea. Pero lo que no siempre reconocemos es que mirar no es lo mismo que ver, y ver no es lo mismo que percibir. La mayor parte del tiempo no estás viendo el mundo tal como es, sino una versión reducida y filtrada por tus hábitos, tus preocupaciones, tus expectativas. Tus ojos pueden estar abiertos, pero tu atención está cerrada. Hoy vamos a abrirla. Elige un momento del día en el que puedas salir a caminar, aunque sea por unos minutos. Puede ser por la mañana, cuando el mundo todavía no está del todo despierto, o en la tarde, cuando la luz empieza a suavizarse. No importa si es una calle conocida, un parque cercano o incluso tu propia casa si no puedes salir. Lo importante no es el lugar, sino cómo lo vas a mirar. Antes de comenzar, detente un instante, respira hondo, siente el aire entrar y salir de tu cuerpo, no como un acto automático, sino como un puente entre lo que eres por dentro y lo que te rodea afuera. Al exhalar, imagina que estás dejando ir todo lo que no necesitas para este ejercicio. Pensamientos pendientes, juicios, prisas. No tienes que resolver nada ahora. Este es un espacio seguro, un tiempo que te pertenece. Empieza a caminar lentamente, como si cada paso fuera una oportunidad de notar algo nuevo. Y aquí viene la primera regla: no des nada por sentado. Si pasas junto a un árbol, no lo etiquetes mentalmente como árbol y sigas caminando. Detente a verlo como si nunca antes hubieras visto uno. Mira la textura de su corteza, el modo en que las ramas se extienden, el movimiento de las hojas, incluso si el viento es apenas perceptible. Observa cómo cambia el color según la luz que lo toca. Haz lo mismo con todo lo que encuentres: una puerta, una farola, el reflejo de un edificio en un charco. No los nombres, míralos. La mente humana tiene la costumbre de encasillar: esto ya lo conozco, esto es igual que lo de ayer. Pero cuando rompes esa costumbre, aunque sea por unos minutos, algo extraño ocurre. El mundo empieza a mostrarte detalles que antes estaban invisibles para ti. Mientras caminas, amplía tu atención. No mires solo lo que está frente a ti, usa la visión periférica. Nota el contraste entre la claridad y las sombras, los colores que se mezclan en el entorno.
Escucha los sonidos que te rodean, el paso distante de un coche, el canto de un pájaro, el murmullo de voces que no puedes entender. No intentes juzgar esos sonidos como agradables o molestos. Simplemente regístralos, como si fueras una cámara de cine que graba todo lo que ocurre. En este primer día, tu tarea es mantener esta apertura de la atención durante al menos 10 minutos seguidos. 10 minutos en los que no estás pensando en el pasado ni en el futuro, sino completamente presente, registrando el mundo que se despliega frente a ti. Si tu mente se distrae y lo hará, no te critiques. Simplemente regresa a la observación. La atención es como un músculo. Se fortalece con la repetición suave, no con la fuerza bruta. Jacobo Greenberg decía que la percepción ordinaria es como un río que siempre corre por el mismo cauce. El ejercicio de hoy es excavar un canal lateral, abrir un nuevo espacio para que el agua pueda fluir de otra manera. No estás intentando controlar el río, solo le estás mostrando que hay otros caminos posibles. Cuando termines la caminata o el tiempo que hayas destinado, busca un lugar para sentarte unos minutos. Cierra los ojos y trata de recordar, no con palabras, sino con imágenes, lo que viste. No lo narres mentalmente como una lista. Deja que las escenas aparezcan como fotografías flotando en la oscuridad de tus párpados. Nota si hay algún detalle que antes nunca habías percibido en ese lugar. Ese detalle, por pequeño que sea, es la prueba de que la apertura de la atención ya comenzó. En tu cuaderno de registro, escribe la fecha y anota 3 cosas que hayas observado hoy que antes no habías notado. No importa si parecen triviales. La grieta en una pared, un patrón en las baldosas, el sonido metálico de una puerta al cerrarse. Estas observaciones son como semillas que, con los días, germinarán en una percepción más amplia y rica. Si quieres intensificar el ejercicio, puedes repetirlo en diferentes momentos del día, pero siempre con la misma intención: ver como si fuera la primera vez. Incluso puedes aplicarlo a personas con las que convives. Míralas como si no las conocieras. Observa sus gestos, sus pausas al hablar, los matices de su voz. Descubrirás que incluso aquellos a quienes crees conocer por completo esconden detalles nuevos cuando tu atención se abre. Es posible que, al final del día, sientas una especie de cansancio suave, como si hubieras usado un músculo que no recordabas tener. Ese cansancio es una buena señal. Significa que has sacado tu atención de su piloto automático. Con el tiempo, esa sensación se convertirá en una energía fresca, porque tu mente empezará a nutrirse de la novedad que siempre estuvo ahí, pero que antes ignorabas. La apertura de la atención es el fundamento de todo lo que vendrá en los próximos días. Si no la cultivas, los ejercicios siguientes se reducirán a meras técnicas y la conexión con el campo de información será débil. Pero si la entrenas desde hoy, estarás afinando la antena con la que tu conciencia sintonizará nuevas posibilidades. Recuerda, hoy no tienes que forzar nada. No tienes que lograr un resultado espectacular. Lo único que necesitas es estar presente, registrar el mundo sin etiquetas y permitirte sentir la extrañeza de verlo como si lo vieras por primera vez. Porque en esa extrañeza empieza el cambio. Día 2. Sintonizar con el campo de conciencia. El segundo día no comienza cuando abres los ojos por la mañana. Empieza antes. Justo en ese instante en que, todavía entre sueños, notas que tu cuerpo está despierto pero tu mente sigue flotando en un espacio suave, sin forma. Ese umbral entre el sueño y la vigilia es un recordatorio de que tu conciencia no está encerrada en el cuerpo, sino que se expande y se contrae según el estado en el que te encuentres. Hoy vamos a trabajar en esa expansión, no para que se pierda en la inmensidad, sino para que se sintonice con lo que Jacobo llamaba
el campo de conciencia, ese tejido invisible que une todo lo que existe. El ejercicio de ayer, la apertura de la atención, fue como limpiar una ventana para que la luz pueda entrar. Hoy no solo miraremos a través de esa ventana, saldremos por ella. Y lo haremos no moviendo el cuerpo, sino moviendo la percepción. Elige un momento en el que puedas estar en silencio y sin interrupciones durante al menos 15 minutos. Puede ser en tu casa, en un parque o incluso en un espacio cerrado, siempre que te sientas cómodo y seguro. Siéntate o recuéstate con la espalda recta, de modo que tu cuerpo esté relajado pero no adormilado. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración, pero no para controlarla, sino para sentirla. Nota el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones y saliendo suavemente. Ahora expande tu atención más allá de tu cuerpo. Imagina que con cada inhalación estás absorbiendo no solo aire, sino también la información sutil que te rodea. No tienes que inventar qué es esa información. Simplemente confía en que está ahí. Con cada exhalación, imagina que tu energía se extiende un poco más, como ondas que se expanden en el agua. Pasados unos minutos, comienza a percibir tu entorno sin abrir los ojos. Escucha los sonidos cercanos y lejanos, no como algo que viene de fuera, sino como parte de un mismo campo en el que tú también estás. Si hay silencio, escucha ese silencio. Si hay ruido, deja que forme parte de la experiencia sin rechazarlo. La clave es dejar de sentir que eres un observador separado y empezar a percibirte como una hebra dentro de un tejido más amplio. Jacobo explicaba que el campo de conciencia no es una metáfora poética, sino una estructura real que la mente puede experimentar cuando deja de filtrar de forma automática. Aquí no estás imaginando algo inexistente, estás afinando tu percepción para captar lo que siempre estuvo presente, pero que el ruido interno oculta. A medida que tu atención se asienta en este estado, puedes empezar a sentir el espacio, no solo la temperatura o el aire, sino algo más sutil, la presencia de lo que está a tu alrededor. Puede que percibas una densidad distinta en ciertas direcciones, como si algunas zonas estuvieran más llenas de algo que no puedes nombrar. Tal vez sientas una vibración ligera o la sensación de que el espacio respira contigo. No analices estas percepciones, déjalas ser. En este punto, tu mente puede intentar distraerte con pensamientos, recuerdos o imágenes sin relación. Esto es normal. Cada vez que ocurra, regresa a la sensación de ser parte del espacio, como una gota que reconoce que está en el océano. Cuando la conexión empiece a sentirse estable, vamos a introducir una fase más profunda, la escucha del campo. Para ello, imagina que dentro de ti hay un punto de quietud absoluta, un lugar donde nada se mueve. Desde ese punto escucha con toda tu atención, como si esperases oír algo muy suave. No se trata de buscar un sonido concreto, sino de abrirte a cualquier impresión que surja, una palabra, una imagen mental, un recuerdo inesperado. No fuerces nada, si no llega nada permanece en la quietud. Jacobo decía que el campo responde, pero no siempre de la forma que esperamos. A veces lo hace con sincronicidades en los días siguientes. Otras veces con intuiciones sutiles que se filtran en nuestras decisiones. Lo importante hoy no es recibir un mensaje claro, sino establecer un canal abierto, libre de ruido interno. Cuando sientas que es momento de cerrar la práctica, no te levantes de golpe. Empieza a reducir el alcance de tu atención, trayéndola de nuevo hacia tu cuerpo. Siente el peso de tus manos, el contacto de tus pies con el suelo, la respiración en tu pecho. Abre los ojos lentamente, como si volvieras de un viaje largo.
Antes de seguir con tu día, escribe en tu cuaderno cualquier sensación, imagen o emoción que hayas experimentado, incluso si te parecen irrelevantes. Muchas veces, esos detalles se conectan con eventos posteriores, revelando un patrón que en el momento no era evidente. Anota también cómo te sientes ahora, más ligero, más presente, más calmado. Ese registro es parte del entrenamiento porque te ayuda a reconocer los efectos reales de la práctica. Lo que has hecho hoy es mucho más que un ejercicio de relajación. Has empezado a desdibujar la frontera entre tú y el mundo. Has permitido que tu conciencia se extienda más allá de tu piel, entrando en contacto con un campo que no conoce distancias. Este es el mismo campo del que hablaba Jacobo Greenberg en sus investigaciones, el lugar donde las mentes pueden encontrarse, donde la información circula sin necesidad de palabras. En los próximos días es posible que notes cambios sutiles, pensamientos que parecen llegar de la nada, sensaciones de estar en el lugar correcto, en el momento preciso, encuentros casuales que traen justo lo que estabas necesitando. No te aferres a buscarlos, pero cuando aparezcan, reconócelos como señales de que tu sintonía con el campo se está fortaleciendo. Hoy no has cambiado la realidad de forma visible, pero has hecho algo más importante. Has afinado el instrumento con el que la percibes. Y un instrumento afinado es capaz de reconocer armonías que antes pasaban desapercibidas. El resto del método se construirá sobre esta base, y cada paso que des a partir de ahora será más profundo, porque tu antena interior ya está orientada hacia un horizonte más amplio. Mañana, en el día 3, no solo seguiremos sintonizando, comenzaremos a desprogramar las reacciones automáticas que bloquean tu acceso al campo. Porque para recibir nuevas realidades, primero hay que liberar espacio en la mente que las va a sostener. Día 3. Desprogramar la percepción automática. Hasta ahora hemos dedicado el primer día a abrir la atención y el segundo a sintonizar con el campo de conciencia. Pero aunque ya estés viendo más y sintiendo más, todavía hay algo que impide que la transformación avance con plena fuerza: los patrones automáticos de tu mente. Tu cerebro, como el de todos, funciona con atajos. Esos atajos son útiles para la supervivencia. Permiten que tomes decisiones rápidas, que reconozcas peligros sin tener que analizarlos desde cero, que conduzcas sin pensar en cada movimiento. Pero esos mismos atajos también pueden convertirse en barrotes invisibles. Cuando algo ocurre, tu mente lo interpreta basándose en experiencias pasadas y en creencias que quizá nunca revisaste. Así, reaccionas antes de darte cuenta, y casi siempre de la misma manera. Jacobo Greenberg entendía que esta reactividad automática es uno de los mayores filtros que distorsionan la realidad. No ves lo que ocurre, ves lo que tu programación te deja ver. El ejercicio de hoy consiste en crear una pausa consciente entre lo que sucede y tu reacción, para que en ese espacio puedas elegir una respuesta diferente. Esa pausa, aunque sea de un par de segundos, es suficiente para que el campo de conciencia tenga espacio para ofrecerte otras posibilidades. Hoy no necesitarás un lugar especial para practicar, porque el escenario será tu vida cotidiana. El objetivo es detectar cada vez que tu mente actúa en piloto automático y detenerse antes de seguir el impulso. No se trata de bloquearte ni de evitar actuar, sino de observar el momento en que la reacción automática está a punto de surgir. Imagina, por ejemplo, que alguien te interrumpe mientras hablas. Tal vez tu respuesta automática sea molestarte o acelerar tus palabras para no perder tu idea. Hoy, en cambio, vas a notar la sensación inicial, la pequeña tensión en el estómago, el cambio en tu respiración y vas a detenerte.
Respira, aunque sea una sola vez, y pregúntate, ¿hay otra forma de responder a esto? Este ejercicio se puede aplicar en cualquier contexto, en una conversación, mientras conduces, cuando lees una noticia que te provoca indignación, o incluso cuando piensas en ti mismo de forma crítica. Cada vez que surja el impulso automático, crea esa pausa. No siempre encontrarás una respuesta distinta. Y no pasa nada. Lo importante es entrenar la capacidad de observar antes de actuar. La mente no siempre reacciona con acciones visibles. A veces, la reacción automática es interna, un juicio, una etiqueta, una historia que empieza a formarse sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ves a alguien vestido de cierta manera y tu mente, sin que lo decidas, lanza una opinión. Hoy, en vez de seguir ese juicio, detente y reconoce. Esto es una interpretación, no la verdad. Ese reconocimiento es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Deja entrar aire nuevo. A lo largo del día, notarás que las reacciones automáticas no desaparecen. Al contrario, parecerán multiplicarse. Esto es normal. No es que antes no existieran, es que ahora las ves. Y al verlas, tienes la oportunidad de debilitarlas. Jacobo solía decir que lo que se observa cambia. Y este ejercicio es un ejemplo claro. Al iluminar con tu atención esos patrones, les quitas parte de su fuerza. Puede que sientas cierta incomodidad. Los hábitos automáticos son como caminos muy transitados, fáciles de recorrer porque están despejados. Salirte de ellos puede parecer extraño, incluso incómodo, pero esa incomodidad es señal de que algo nuevo está ocurriendo. Cada pausa que creas es un surco fresco en el terreno de tu mente, un canal por el que más adelante fluirá una percepción más libre. Para reforzar el ejercicio, dedica unos minutos al final del día a sentarte en silencio y recordar 3 momentos en los que lograste detener una reacción automática. Escríbelos en tu cuaderno. Anota qué ocurrió, cómo te sentiste al pausar y si surgió una alternativa distinta a la que hubieras elegido normalmente. No importa si la alternativa fue mejor o peor. Lo que importa es que la viste. Este registro no es un mero diario, es un mapa de liberación. Cada anotación marca un punto donde dejaste de ser prisionero de un patrón. Con el tiempo, notarás que esas pausas comienzan a aparecer por sí solas, incluso sin que las busques deliberadamente. Ese es el momento en que la desprogramación empieza a ser parte natural de ti. Jacobo vinculaba este tipo de trabajo con la capacidad de acceder a realidades alternativas. ¿Por qué? Porque cada patrón automático es como una coordenada fija que te mantiene en la misma versión de la realidad. Cuando rompes la coordenada, aunque sea un poco, abres espacio para que el campo te muestre algo distinto. Tal vez sea una nueva idea, una coincidencia inesperada o simplemente una sensación de ligereza que antes no tenías. No esperes que el cambio sea inmediato o espectacular en este punto. El día 3 no es para producir resultados externos, sino para limpiar el terreno interno. Es como quitar piedras del camino antes de empezar a correr. Mañana, en el día 4, empezarás a introducir de manera consciente el nuevo patrón que quieres experimentar. Pero para que ese patrón se instale, hoy debes asegurarte de que hay espacio para él. En tu vida cotidiana verás que este ejercicio se convierte en una especie de observatorio personal. Empiezas a notar cuántas veces al día actúas o piensas sin elegirlo realmente. Y esa toma de conciencia, lejos de ser un problema, es una puerta enorme. Porque ahí, en esa micropausa que aprendes a crear, está el lugar donde la realidad puede empezar a transformarse. Cuando vayas a dormir esta noche, repasa mentalmente las pausas que lograste. No importa si fueron muchas o pocas.
Felicítate por cada una, aunque haya durado apenas un segundo. Ese segundo es más que un momento de calma, es un punto de poder, un instante en el que recuperaste la capacidad de decidir qué versión de la realidad quieres habitar. Día 4. Introducir el nuevo patrón de realidad. Ahora que has pasado 3 días afinando tu atención, expandiendo tu percepción y sobre todo, desprogramando las reacciones automáticas que mantenían tu vida en la misma trayectoria, llega un momento crucial. Elegir conscientemente qué nueva versión de tu realidad quieres empezar a experimentar. Este es un paso delicado, no porque sea complicado, sino porque requiere honestidad. Si introduces un patrón sin verdadera coherencia con lo que eres y lo que deseas, el campo lo detectará como una máscara y lo descartará. Por eso, antes de comenzar el ejercicio de hoy, quiero que te tomes un instante para preguntarte, si pudiera vivir cualquier versión de mi vida, ¿cuál elegiría? No hablo de fantasías dispersas o deseos pasajeros, sino de algo que, al imaginarlo, tu cuerpo reaccione con una sensación de alivio, expansión o entusiasmo. Puede ser una relación más plena, un trabajo más alineado, una salud vibrante, un proyecto que arde por nacer. Lo importante es que, al pensarlo, sientas que es una extensión natural de ti, no una huida de lo que eres ahora. Jacobo Greenberg solía explicar que la mente crea la realidad de manera análoga a cómo un pintor crea un cuadro. Primero existe una visión interna, luego un acto deliberado para plasmarla. El día 4 es ese momento de plasmado, en el que vas a colocar en tu campo de conciencia una imagen tan clara y tan viva que para tu sistema nervioso sea indistinguible de algo que ya ocurrió. Para iniciar, busca un espacio tranquilo, de preferencia el mismo en el que hiciste el ejercicio del día 2. Siéntate con la espalda recta y los pies firmes en el suelo. Cierra los ojos. Haz 3 respiraciones profundas, dejando que cada exhalación lleve fuera cualquier tensión que hayas acumulado durante el día. Ahora trae a tu mente esa nueva versión de tu realidad. No como un deseo lejano, sino como algo que ya es presente. No digas, quiero tener esto o quiero vivir así. En cambio, siente, esto ya está ocurriendo. Visualiza el escenario con tanto detalle que tu atención se sumerja por completo. Si es un lugar, observa sus colores, texturas, sonidos, olores. Si es una interacción con una persona, escucha su voz, siente su cercanía, percibe el calor o la energía de su presencia. La clave aquí es activar todos los sentidos. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada si los estímulos sensoriales son ricos y coherentes. Por eso, en vez de limitarte a ver la imagen mental, vívela. Siente el peso de los objetos en tus manos, el tacto de una tela, la temperatura del aire. Si es un logro que buscas, siente la energía que recorre tu cuerpo después de alcanzarlo. En este punto, introduce un elemento fundamental, la emoción. No basta con imaginar imágenes, hay que cargar esa imagen con una vibración emocional fuerte. Pregúntate, si esto ya fuera mi realidad, ¿qué sentiría? Tal vez sea gratitud, calma, entusiasmo, seguridad. Sea cual sea, amplifica esa emoción hasta que parezca llenar todo tu cuerpo, como si la respiraras y la exhalaras con cada aliento. Quédate ahí, sumergido, durante al menos 5 minutos. Si tu mente se distrae, y lo hará, regresa suavemente a la sensación, al detalle, a la emoción. No luches contra los pensamientos intrusivos. Simplemente déjalos pasar como si fueran nubes y vuelve a la experiencia. Para sellar el ejercicio, antes de abrir los ojos, coloca las manos sobre tu pecho y repite mentalmente una frase que afirme esta nueva realidad como algo ya integrado. Puede ser algo tan simple como, esto es mío, porque ya es parte de mí, o esta es la versión de mí que ahora vivo.
No repitas la frase de forma mecánica. Siente que cada palabra tiene peso. Una vez que abras los ojos, el ejercicio no termina. El día 4 consiste en introducir este patrón en la conciencia, pero también en protegerlo durante el resto del día. Aquí es donde entra el arte de mantener la frecuencia, como decía Jacobo. Significa que cada vez que notes que actúas o piensas en contra de esta nueva versión, te detengas usando la pausa aprendida en el día 3 y elijas volver a la sensación del ejercicio. No tienes que repetir toda la visualización. Basta con invocar un fragmento intenso de ella, una imagen, un sonido, un gesto que para ti sea el ancla. Esto puede parecer sutil, pero es profundamente poderoso. Cada vez que vuelves a esa vibración, refuerzas la conexión entre tu conciencia y el patrón que quieres instalar. Es como regar una planta. No basta con sembrarla una vez. Necesita cuidado constante. Durante el día te encontrarás con señales contradictorias, viejos hábitos, circunstancias que parecen contradecir tu nueva visión, personas que no comparten tu entusiasmo. Aquí es donde debes recordar que el cambio de realidad no es un acto único, sino un proceso. El campo de conciencia se ajusta, pero lo hace en diálogo contigo. Si tu respuesta ante la resistencia externa es volver a tu patrón elegido, ese patrón se fortalece. Al final del día, vuelve a sentarte unos minutos y repite la visualización, incluso si solo tienes tiempo para 2 o 3 minutos. Hazlo como quien reaviva un fuego antes de dormir. Luego, escribe en tu cuaderno 3 momentos del día en los que lograste volver a tu nueva vibración y uno en el que no lo lograste. No se trata de juzgarte, sino de afinar la conciencia de cómo interactúas con el cambio. Jacobo afirmaba que una nueva realidad empieza a formarse primero en los niveles más sutiles de la conciencia y que esas primeras huellas son invisibles para el ojo físico. Por eso, no te inquietes si al final del día 4 no ves resultados concretos. Lo que estás haciendo es colocar las primeras fibras de un tejido que más adelante se hará visible. Es posible que en los próximos días notes coincidencias extrañas, encuentros inesperados o simples casualidades que parecen apuntar en la dirección de tu visión. No las descartes, obsérvalas, agradécelas y sobre todo úsalas como confirmación de que el campo ha empezado a moverse. Recuerda que no puedes forzar la velocidad del cambio. Lo único que puedes controlar es tu coherencia. ¿Cuánto tiempo pasas vibrando en la frecuencia de la realidad que quieres experimentar? Si logras mantenerla incluso en momentos de duda o incomodidad, estarás demostrando al campo que esta no es una fantasía pasajera, sino una decisión firme. El día 4 es, en esencia, un acto de compromiso con tu propia mente. Es decirle, esta es la historia que vamos a vivir ahora. Y luego actuar como si ya estuvieras dentro de ella. El resto de los días del método, esta visión será la brújula que guíe tus pasos, tanto en las prácticas formales como en las interacciones más triviales de tu vida. Cuando te vayas a dormir esta noche, visualiza por última vez tu nueva realidad. Pero hazlo con un matiz especial. Imagina que la estás mirando no desde tu perspectiva actual, sino como si ya hubieran pasado años viviéndola. Observa los detalles que solo podrían existir después de haber estado mucho tiempo en ella. Ese salto mental es una señal poderosa para tu conciencia. Esto es estable, esto es duradero, esto es mío. Mañana, en el día 5, trabajaremos en un aspecto clave para que esta nueva realidad no se diluya, el anclaje sensorial. Porque una visión, por intensa que sea, puede evaporarse si no se fija en el cuerpo. Pero hoy, tu tarea es mantener vivo el fuego que encendiste esta mañana, pase lo que pase. Día 5. Anclar la nueva realidad en el cuerpo.
Hasta ahora has trabajado con tu atención, con tu observación y con tu capacidad de elegir conscientemente un nuevo patrón de realidad. Has sembrado la imagen, la emoción y la intención. Pero hay algo que Jacobo Greenberg repetía constantemente. Una realidad que solo vive en la mente es como un dibujo hecho en la arena. Basta un soplo de viento para borrarlo. Para que la transformación sea duradera, debes grabarla en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tus gestos y hasta en tu postura. El cuerpo es el puente entre lo invisible y lo visible. Si logras que cada célula comience a actuar como si esa nueva realidad ya fuera presente, el campo tendrá una confirmación poderosa de que el cambio es auténtico. El día 5 está dedicado precisamente a eso, a anclar, a convertir una visión en algo que tu cuerpo reconozca como real. Y este anclaje no se logra únicamente con la repetición mental, sino con experiencias físicas que refuercen la sensación. No basta con que lo recuerdes, necesitas encarnarlo. Comienza la práctica de hoy encontrando un espacio tranquilo, preferiblemente donde puedas moverte sin restricciones. Siéntate, respira profundamente 3 veces y recuerda la visualización del día 4. Vuelve a ver, escuchar y sentir tu nueva realidad. Mantente ahí unos segundos hasta que la imagen sea clara. Luego, observa qué postura tendría tu cuerpo si de verdad estuvieras viviendo esa versión de tu vida. ¿Estarías erguido, con los hombros abiertos, la cabeza alta? ¿Caminarías más lento o más rápido? ¿Cómo sería tu respiración? Ahora, adóptala, no lo pienses demasiado. Permite que tu cuerpo se acomode en esa forma física, aunque al principio parezca forzado. Si tu nueva realidad implica más seguridad, siente cómo el peso se distribuye de forma estable en tus pies. Si implica más libertad, deja que tus movimientos se vuelvan amplios. Si implica más calma, relaja la mandíbula, suaviza la mirada, baja los hombros. El cerebro recibe señales constantes de la postura y del movimiento. Cuando adoptas la fisiología de tu yo futuro, el cerebro empieza a liberar neuroquímicos acordes con esa imagen, reforzando la conexión entre cuerpo y mente. Este es uno de los motivos por los que atletas, artistas y oradores practican ensayos físicos de sus actuaciones. El cuerpo aprende antes que la mente y cuando llega el momento ya sabe cómo responder. El siguiente paso es añadir un gesto de anclaje. Elige un movimiento pequeño, fácil de repetir en cualquier lugar. Apretar suavemente el puño, colocar la mano sobre el corazón, juntar el pulgar y el índice. Cualquiera que puedas hacer sin llamar la atención, pero que para ti se convierta en un detonador. Mientras mantienes tu postura del yo futuro, haz ese gesto y asócialo con la emoción de tu nueva realidad. Repítelo varias veces, sincronizando la respiración con el movimiento hasta que se sienta natural. Este gesto será tu llave portátil. Durante el día, cada vez que lo hagas, tu cuerpo y tu mente recordarán instantáneamente la vibración que estás cultivando. Es un atajo que evitará que tengas que reconstruir la visualización completa en momentos de distracción o tensión. Jacobo hablaba también del poder del anclaje sensorial. Además de la postura y el gesto, puedes introducir elementos físicos que, al percibirlos, activen el recuerdo de tu nueva realidad. Puede ser una fragancia que uses solo durante esta semana, una prenda específica que asocies con tu yo futuro, una piedra o amuleto que lleves en el bolsillo y toques de vez en cuando. El objetivo no es depender de ellos, sino permitir que funcionen como recordatorios tangibles, puntos de conexión entre lo que imaginas y lo que vives. En la práctica de hoy, después de trabajar con la postura y el gesto, dedica unos minutos a explorar qué sensaciones físicas acompañan tu nueva realidad. Si es alegría, quizá notes calor en el pecho.
Si es confianza, puede que sientas una expansión en la espalda. Si es paz, tal vez tu respiración se vuelva más profunda. Observa y memoriza esas sensaciones. Ellas son tu brújula interna. Para reforzar el anclaje, te propongo un ejercicio breve pero poderoso. Caminar como tu nueva versión. Ponte de pie y da un pequeño paseo por la habitación, el patio o cualquier espacio que tengas. Camina exactamente como lo harías si esa realidad ya fuera tuya. Siente el peso de cada paso, el balance de los brazos, la manera en que tus pies tocan el suelo. Deja que tu mente se empape de esta caminata hasta que no haya diferencia entre imaginarlo y hacerlo. Cuando termines, siéntate otra vez, cierra los ojos y visualiza la misma caminata, pero ahora desde fuera, como si te estuvieras observando en una película. Mira cómo te mueves, cómo respiras, cómo ocupas el espacio. Ese reflejo es una semilla poderosa. Es tu mente viéndose a sí misma en un nuevo rol. Durante el resto del día, tu tarea será repetir tu gesto de anclaje cada vez que notes que tu cuerpo regresa a viejas posturas o tensiones. No lo hagas con rigidez, que sea un recordatorio amable. Si estás esperando en una fila, caminando por la calle o incluso trabajando, hazlo y respira como tu yo futuro lo haría. Al llegar la noche, antes de dormir, realiza un repaso físico y mental. Pregúntate, ¿cuántas veces hoy logré mantener la postura y la emoción de mi nueva realidad? Anótalo en tu cuaderno. No te castigues por las veces que no lo lograste. En su lugar, reconoce cada instante en el que sí lo hiciste. Esos momentos son como ladrillos que van construyendo la estructura invisible de tu nuevo mundo. Jacobo insistía en que el cuerpo no es solo un vehículo pasivo de la mente, es un co-creador activo. Cuando la mente y el cuerpo están alineados en una misma dirección, el campo responde con mayor rapidez y estabilidad. Por eso, el día 5 es un puente. Si los 3 primeros días fueron preparación mental y el cuarto fue la siembra de la visión, hoy es el momento en que esa visión empieza a sentirse como parte de tu carne y de tus huesos. Es probable que a partir de este día notes algo curioso. Incluso cuando no pienses conscientemente en tu nueva realidad, tu postura, tu tono de voz o tu forma de moverte empiecen a cambiar. Esto no es casualidad, es el cuerpo diciendo ya me estoy acostumbrando a esto. Y esa familiaridad es oro puro para el proceso. Antes de dormir, realiza un último anclaje. Adopta tu postura del yo futuro. Haz tu gesto y visualiza una escena breve pero intensa de tu nueva realidad. Respira 3 veces profundamente, sintiendo que tu cama, tu habitación, tu noche ya forman parte de ese nuevo mundo. Así, incluso mientras duermes, el patrón seguirá reforzándose. Mañana, en el día 6, iremos un paso más allá. Proyectar esta nueva vibración hacia el entorno para que no solo viva dentro de ti, sino que empiece a modificar lo que te rodea. Ese será el momento en que el cambio comience a ser visible para otros, aunque tal vez ellos no sepan aún por qué lo perciben. Día 6. Proyectar la vibración al entorno. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho ha sido interno. Has explorado tu atención, has moldeado tu percepción, has sembrado una nueva imagen mental y ayer la anclaste en tu cuerpo. Era como construir un fuego en una habitación cerrada. El calor se queda adentro, alimentando poco a poco cada rincón de tu ser. Pero el día 6 es distinto. Hoy abrimos ventanas. Hoy dejamos que el fuego empiece a calentar lo que hay más allá de tus paredes internas, porque según Jacobo Greenberg, la realidad no es algo que te sucede, es algo que se genera en la interacción entre tu campo de conciencia y el campo de todo lo demás. En otras palabras, si quieres que tu realidad cambie, no basta con sentirla dentro. Debe empezar a reflejarse en el tejido que te rodea.
en las personas con las que hablas, en los lugares que visitas, en la energía que dejas al pasar. El cambio debe irradiar. Y no se trata de imponer nada ni de forzar al mundo a adaptarse, sino de proyectar tu vibración de tal forma que el entorno comience a reorganizarse en resonancia contigo. Para comenzar, toma unos minutos esta mañana para reconectar con la postura, el gesto y la sensación del yo futuro que trabajaste ayer. No avances hasta sentir que estás plenamente allí. Respira. Adopta tu alineación física. Repite tu gesto y deja que la emoción se expanda por tu pecho. Ahora, imagina que esa vibración empieza a crecer como una luz suave que se mueve más allá de tu piel. No la veas como un rayo agresivo, sino como un calor que se extiende de forma natural. Llega primero a los objetos cercanos, la mesa, la taza de café, la silla. Siente que cada cosa que tocas recibe una huella sutil de esta nueva frecuencia. El siguiente paso es interactuar conscientemente con tu entorno. Hoy, cada vez que entres en un lugar, detente unos segundos antes de hacerlo. Respira y recuerda tu vibración. Luego cruza el umbral llevando contigo esa energía, como si el aire que respiras y exhalas estuviera impregnado de tu nueva realidad. Si es confianza lo que proyectas, deja que tu mirada sea abierta y tranquila. Si es paz, que tus gestos sean suaves. Si es alegría, que tu sonrisa aparezca sin esfuerzo. No es actuación, es dejar que tu interior se derrame, sin miedo, hacia afuera. Jacobo solía explicar que el campo no responde tanto a las palabras como a la coherencia entre lo que eres y lo que emites. Si piensas una cosa, sientes otra y actúas de forma distinta, la señal se distorsiona. Por eso en el día 6, tu tarea es alinear esos 3 niveles: pensamiento, emoción y acción. Antes de hablar con alguien, pregúntate: ¿estoy proyectando lo que quiero que el campo refleje? Si no es así, detente, respira y ajusta. Durante el día, presta atención a los microcambios en las reacciones de las personas. Tal vez alguien que normalmente te ignora te mire más. Tal vez un desconocido inicie una conversación. Tal vez notes que el ambiente en un lugar se vuelve más relajado después de tu llegada. No subestimes estas señales. Son las primeras ondas de tu proyección tocando otras realidades. No busques confirmación externa inmediata. Simplemente reconoce que tu vibración está interactuando con algo más grande. Un ejercicio práctico para hoy es el de la esfera de influencia. Visualiza durante unos minutos que te rodea una esfera invisible de 2 o 3 metros de diámetro. Todo lo que ocurre dentro de esa esfera está teñido por tu frecuencia. Cuando hables con alguien, imagina que está dentro de ese espacio y que su campo se ajusta suavemente para sintonizar contigo. No lo fuerces, no intentes manipular. Solo mantén tu coherencia y deja que el campo haga el trabajo. Otra práctica poderosa es bendecir silenciosamente. Cada vez que cruces tu mirada con alguien o pases junto a un objeto, envía mentalmente una intención breve: que tengas paz, que florezcas, que esto se llene de armonía. No necesitas creer en ninguna doctrina espiritual para que funcione. Se trata de sembrar microinformaciones en el campo. Jacobo creía que la conciencia es holográfica. Un cambio en un punto influye en todo el conjunto. Y esas pequeñas proyecciones actúan como semillas invisibles que en algún momento germinan. También puedes utilizar la resonancia activa. Si tu nueva realidad incluye abundancia, cuando veas algo que represente riqueza, míralo sin envidia ni distancia. Míralo como si fuera parte natural de tu mundo. Si tu visión incluye amor, cuando veas una pareja feliz, sonríe y siente que eso también es tuyo. Cada vez que interactúas así, refuerzas el puente entre lo que imaginas y lo que experimentas. Es importante recordar que proyectar no significa hacer ruido ni llamar la atención.
De hecho, la proyección más efectiva es silenciosa y constante, como una fragancia que impregna un espacio sin que nadie la vea. Piensa en cómo un perfume llena una habitación. No lo ves, pero lo sientes. Así debe ser tu vibración en este día. Hoy también vas a notar una prueba. Habrá momentos en los que alguien, una situación o incluso un recuerdo intenten bajar tu frecuencia. No lo veas como un fracaso, sino como una oportunidad para probar tu capacidad de sostener la proyección. Cuando ocurra, haz tu gesto de anclaje, respira y recuerda que tú eliges qué señal envías. Esto no se trata de negar lo que pasa, sino de decidir qué versión de ti responde a ello. Al final del día, dedica unos minutos a reflexionar sobre las interacciones más significativas. Anota si hubo cambios en el ambiente, si alguien se mostró más receptivo, si sentiste que ciertas situaciones fluyeron con más facilidad. No lo juzgues, simplemente registra. Esta bitácora es crucial porque cuando lleguemos al día 7 y cierres el ciclo, podrás ver con claridad cómo la proyección ha alterado el tejido de tu vida. Antes de dormir, realiza una práctica de expansión nocturna. Acuéstate y visualiza que tu vibración crece más allá de tu esfera de influencia, tocando calles, ciudades, lugares que amas y personas que te importan. No intentes controlar cómo se manifiesta. Simplemente confía en que la información que envías encontrará su camino. Siente que, al descansar, tu energía sigue viajando, llevando consigo la estructura de la realidad que has cultivado durante estos 6 días. Jacobo decía que la mente es como un proyector y el mundo como la pantalla. Si cambias la película, cambian las imágenes que ves. El día 6 es ese momento en que te das cuenta de que la proyección no es un acto aislado, es constante. No proyectas solo cuando meditas o practicas, proyectas con cada palabra, cada mirada y cada silencio, y a medida que te vuelves consciente de ello, comienzas a usarlo de forma intencional. Mañana, en el día 7, cerraremos el ciclo. Será el momento de consolidar todo lo que has hecho, desde la siembra mental hasta la proyección, pasando por el anclaje físico. Y lo haremos con una técnica de cierre que no solo fijará la nueva realidad, sino que abrirá la puerta para que siga evolucionando más allá de estos 7 días. Día 7. Consolidar y sellar la nueva realidad. Llegamos al 7º día. Han pasado solo unas horas en el calendario, pero para ti, el tiempo ya no se siente igual. Hay algo distinto en tu forma de caminar, de mirar, de percibir. Y quizá aún no lo hayas notado por completo, pero la realidad que te rodea ya está respondiendo. No es un cambio dramático ni una explosión repentina. Es un ajuste sutil, como si el mundo estuviera respirando a tu ritmo. Este es el día en que vamos a cerrar el ciclo y, al mismo tiempo, dejarlo abierto para que siga expandiéndose más allá de estos 7 días. Porque el método de Jacobo Greenberg no era un ritual que se apagaba al terminar, sino una llave que, una vez girada, no puede volver a su posición original. Hoy, tu tarea es consolidar y sellar todo lo que has construido. Es el equivalente a tomar una pieza de arcilla recién modelada y colocarla en el horno para que se endurezca. No significa que no puedas seguir dándole forma en el futuro, pero sí que vamos a fijar su estructura básica. La realidad que has imaginado, sentido, encarnado y proyectado necesita ahora un acto simbólico y energético que la haga estable en tu campo. Comienza la mañana en silencio, antes de mirar tu teléfono, antes de hablar con alguien. Siéntate en el lugar donde te sientas más cómodo y estable. Cierra los ojos y respira profundamente, como si cada inhalación trajera luz y cada exhalación borrara cualquier duda. Recorre mentalmente los 6 días anteriores. Recuerda el momento en que sembraste tu visión, la claridad con la que la moldeaste,
la fuerza con la que la anclaste en tu cuerpo y la suavidad con la que la proyectaste hacia afuera. No te limites a recordarlo, revívelo. Deja que todas esas sensaciones se activen a la vez. Ahora vamos a unirlo todo en un solo flujo. Visualiza que frente a ti aparece una puerta. Es sencilla, sin adornos excesivos, pero hay algo en ella que te atrae. Sabes que del otro lado está la versión de tu vida que has estado construyendo. Acércate lentamente. Con cada paso, siente que tu vibración se vuelve más fuerte. Coloca tu mano sobre el picaporte y percibe un calor suave que sube por tu brazo. Antes de abrir, haz tu gesto de anclaje, ese que elegiste en el día 5, y siente cómo tu postura, tu respiración y tu emoción se alinean. Cuando abras la puerta, entra sin prisa. Observa el espacio que hay del otro lado. Puede ser un lugar que reconozcas o un escenario completamente nuevo. No importa. Lo importante es que todo lo que ves, oyes y sientes es coherente con la realidad que has estado creando. Camina por ese espacio, toca las cosas, escucha los sonidos, percibe los aromas y mientras lo haces, repite mentalmente: esto ya es mío, esto ya está aquí, esto soy yo. La siguiente fase del sellado consiste en anclarlo con un símbolo físico. Puede ser cualquier objeto que tengas a mano, una piedra, una joya, una hoja de papel, una fotografía. Lo importante es que, a partir de hoy, ese objeto será tu recordatorio tangible de la nueva realidad. Tómalo en tus manos, míralo con atención y en silencio transfiérele la vibración que has cultivado. Imagina que la energía fluye desde tu pecho, pasando por tus brazos y manos, hasta impregnar el objeto. Este será tu punto de acceso en los días, semanas y meses que vienen. Cada vez que lo sostengas o lo mires, tu cuerpo recordará la sensación de estar en la nueva realidad. Una vez tengas el objeto cargado, guárdalo en un lugar donde puedas verlo a diario. No es para que te aferres a él como a un amuleto, sino para que sea un disparador de conciencia. Jacobo decía que la mente necesita referencias estables para reforzar un patrón, y este símbolo funcionará como un ancla visual y energética. Durante el día, tu tarea será actuar como si la nueva realidad fuera ya tan sólida como el suelo que pisas. No es un hacer de cuenta, es un habitarla plenamente. Cuando hables con alguien, responde desde tu nueva versión. Cuando tomes decisiones, pregúntate qué haría la persona que vive en esa realidad. Y sobre todo, mantén la coherencia emocional. No permitas que viejos hábitos mentales te arrastren de nuevo a la vibración anterior. Si notas que ocurre, respira, toca tu símbolo y vuelve al estado que has cultivado. Al caer la tarde, vamos a realizar un ejercicio de expansión definitiva. Busca un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate y cierra los ojos. Visualiza que tu realidad recién sellada comienza a expandirse en ondas, como si lanzaras una piedra a un lago y el agua se moviera en círculos perfectos. Cada onda representa una interacción futura, una conversación, una oportunidad, un lugar al que irás. Siente que todas esas ondas están impregnadas de la nueva información y que, poco a poco, el campo que te rodea se reorganiza para sostener lo que has creado. Es probable que durante este ejercicio sientas una mezcla de emoción y serenidad. No luches contra ninguna de las dos. La emoción te recuerda que estás vivo y en transformación. La serenidad te confirma que lo que has hecho es real. Permanece en ese estado todo el tiempo que desees, sin prisas. Antes de dormir, realiza el último paso del método, la afirmación de continuidad. Con los ojos cerrados, di mentalmente: esta realidad crece y se fortalece con cada día que vivo.
Está sellada en mí y en el campo. Todo se ajusta para sostenerla. No lo repitas mecánicamente, siéntelo. Siente que cada palabra vibra en tu cuerpo y se expande más allá de ti. Cuando abras los ojos mañana, ya no estarás en el día después de un ejercicio. Estarás en el día 1 de tu nueva vida. Y aunque la práctica formal de estos 7 días haya terminado, el método puede seguir vivo dentro de ti. Jacobo Greenberg decía que la conciencia es como un río. No puedes detener su flujo, pero puedes aprender a guiarlo. Ahora tú tienes en tus manos la corriente que moldeará tu mundo. Lo que ocurra a partir de aquí dependerá de tu constancia y de tu capacidad para seguir alineando pensamiento, emoción y acción. No esperes milagros súbitos, aunque a veces ocurren. Espera coherencia, espera oportunidades, espera que tu campo te devuelva con precisión lo que le envías. Y sobre todo, recuerda que este no es un proceso que se hace una vez y se olvida. Es un modo de vivir. En los próximos días, anota cualquier cambio, por pequeño que parezca. Un mensaje inesperado, una coincidencia, una oportunidad que surge sin explicación. Cada una de esas señales es un eco del trabajo que has hecho. Y cada eco te recordará que la realidad no es un muro fijo, sino una membrana que responde a tu vibración. Ahora el ciclo está sellado. La puerta que abriste esta mañana ya no se cerrará. Y tú ya no eres el mismo que comenzó hace 7 días. Y ahora que hemos recorrido juntos este viaje, quiero que respires hondo. Cierra los ojos y recuerda el momento exacto en que comenzaste a escuchar estas palabras. Piensa en cómo estaba tu mente entonces, en las dudas que tenías, en las pequeñas ansias y miedos que te acompañaban. Y ahora, compáralo con lo que sientes en este instante. Puede que no notes un cambio evidente, pero créeme, algo ha sucedido. Quizás sea una semilla diminuta que apenas se asoma bajo la tierra. O tal vez sea una corriente subterránea que ya ha empezado a mover las aguas de tu realidad. Este es el misterio del método de Jacobo Greenberg. No siempre se manifiesta con fuegos artificiales. A veces lo hace con un susurro, con una sincronicidad que solo tú podrás reconocer. Quiero que te quedes con una idea clara. La realidad no es algo que te sucede, no es un decorado fijo, ni una historia que alguien más escribe para ti. Es un espejo líquido, un campo que responde a la forma en que piensas, sientes y actúas. Y ahora tú tienes una herramienta para moldearlo. El resto dependerá de lo que hagas cada día, de si eliges seguir dormido o mantenerte despierto. Recuerda que el verdadero poder de este método no está en las palabras que acabas de escuchar, sino en lo que harás mañana y pasado mañana y la próxima semana, cuando nadie te esté observando. Cuando vuelvan los viejos hábitos y las antiguas dudas, será tu elección sostener la vibración que has creado. Tal vez, mientras camines por la calle, un día cualquiera, notes una mirada, una coincidencia, un gesto, y sabrás que es una pieza más moviéndose en el tablero que tú mismo has tocado. Entonces, en silencio, sonreirás. Y quizá recuerdes este momento. Jacobo solía decir que la mente es el puente entre lo invisible y lo visible. Hoy tú has cruzado ese puente, y ya no puedes volver a fingir que no existe. Lo que hagas con este acceso será tu responsabilidad, tu riesgo y tu privilegio. Así que sigue, observa, crea, y cuando la duda aparezca, vuelve aquí, a este instante, y recuerda, el cambio ya empezó, y no hay forma de detenerlo.